empezamos entonces. Entonces, buenas noches a todos, espero estén bien. Hoy vamos a hablar del tratamiento del dolor en el paciente con cáncer. Pues la charla va a ser dada por el doctor Juan Guillermo Santa Cruz, que él es médico internista y especialista en cuidados paliativos, que trabaja pues en Fundación Santa Fe. Entonces, adelante, doctor. Bueno, listo. ¿Me oyen todos? ¿Está viéndose la presentación sin problema? Sí, señor. Sí, doctor. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta noche sobre el tratamiento del dolor por cáncer. Voy a tratar de hacer durante toda la presentación como un recuento de la historia de lo que ha pasado previamente en el dolor por cáncer y al mismo tiempo ir actualizando y mirar qué cosas han cambiado y qué cosas están actuales en el 2024. Eh, digamos que en general el dolor, el concepto del dolor crónico ha venido cambiando en los últimos años y ha pasado de ser como un simple fenómeno nociceptivo, digamos, muy asociado a los aspectos fisiológicos básicos de los nociceptores que transmiten un impulso a la médula espinal, de ahí al sistema nervioso central y de vuelta, como ustedes lo ven en la diapositiva, a ser entendido como una problemática muy compleja que tiene muchos factores, que tiene muchos, digamos, factores que pueden influenciar para bien o para mal en la respuesta analgésica y en el curso de la enfermedad de todos los pacientes con dolor por cáncer. Entonces ustedes en esta diapositiva ven cómo pues, cambia rápidamente el concepto de un estímulo doloroso que se convierte en un fenómeno puramente nociceptivo fisiológico a ser una cosa mucho más compleja en la que hay una cantidad de factores que van a modular la forma como esa persona o ese paciente percibe ese fenómeno nociceptivo que finalmente se va a convertir en dolor y donde están metidas una cantidad de cosas que tienen que ver desde estructuras del sistema nervioso central como el hipotálamo, la corteza, etcétera, y todo lo que tiene que ver con los factores propios del paciente desde el punto de vista cultural, de sus creencias, las comorbilidades asociadas, que son muy frecuentes en el paciente oncológico, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el delirium y la presencia de otros síntomas. No se les olvide que los pacientes con cáncer y específicamente los pacientes con cáncer avanzado, la gran mayoría de ellos tienen varios síntomas asociados, no únicamente el dolor. Y entre esos síntomas pueden estar la anorexia, la fatiga oncológica, la caquexia, la disnea, la náusea y el vómito, el estreñimiento, etc. Entonces de ahí, y desde hace ya pues muchos años, se ha acuñado como el término de dolor total, simplemente para dar una idea de que la parte, digamos, o los aspectos fisiológicos y neurofisiológicos que conocemos del dolor son solamente un aspecto y que hay otra cantidad de factores que van a estar ahí permanentemente influenciando y modulando ese fenómeno doloroso y de ahí va a derivarse, digamos, de individualizar cada paciente y de qué tanto pesan cada uno de estos factores dependerá el tratamiento y dependerá, por supuesto, también la respuesta analgésica de cada paciente en particular. Ahora, ¿esto por qué es importante? O sea, uno podría preguntarse, bueno, pues es que el cáncer duele y uno podría decir, pues obviamente que duele, todos lo sabemos, de hecho es una de las cosas a las que más miedo le tenemos en los pacientes con cáncer y lo que los pacientes por cáncer temen y es el dolor. Entonces, ustedes lo ven en la diapositiva, están presentes en el 44% de los pacientes, en un porcentaje muy importante de ellos el dolor va a ser de intensidad moderada a severa. Se calcula que hay 10 millones de personas al año con diagnóstico nuevo de cáncer, esto va a seguir creciendo y claramente hay un impacto negativo en la funcionalidad de los pacientes y en la calidad de vida. Y más aún, más recientemente ya está claramente establecido que aquellos pacientes que no reciben un adecuado control de síntomas, digamos de manera transversal al tratamiento del cáncer como tal, o los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, cirugía, radioterapia, van a tener un peor pronóstico y se van a morir más que aquellos pacientes que tienen un adecuado control sintomático. Entonces, digamos que esto es muy importante y de alguna manera relativamente novedoso en el sentido de que tratar adecuadamente y de manera agresiva los síntomas de los pacientes con cáncer les va a mejorar la sobrevida.
En esta publicación, que es una publicación norteamericana, que son como las guías generales para el manejo del dolor por cáncer, en el capítulo del dolor oncológico, ellos mencionan esto que se llama como la estrategia de las 5 A's para el manejo del dolor. Uno, obviamente, la A de analgesia, es decir, hay que buscar que efectivamente los pacientes tengan alivio del dolor. Dos, que de la mano de la mejoría del dolor siempre debería haber una recuperación de la funcionalidad, es decir, el paciente tiene que recuperar su actividad. No se les olvide que el deterioro funcional o la disminución de la funcionalidad o la postración o la limitación de los movimientos de los pacientes en general, y en este caso hablando de cáncer, aumentan la morbilidad de una manera muy importante por el riesgo que tienen esos pacientes de hacer complicaciones asociadas a la inactividad física o a la postración, como son el riesgo de úlceras de presión, atelectasias, tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso es muy importante. Tres, los efectos adversos, es decir, no se les olvide que la gran mayoría de los medicamentos que tenemos para el manejo del dolor por cáncer tienen efectos secundarios, algunos de ellos muy importantes, específicamente en el caso de los opioides. Se calcula que más o menos el 77% de los pacientes va a tener algún tipo de efecto secundario. Los más frecuentes, como ustedes los conocen, son el estreñimiento, la náusea, el vómito, la sedación. Y otra cosa que es muy importante hoy en día, digamos, tal vez un requisito al momento de evaluar a un paciente con dolor y tratarlo, es la detección temprana de el riesgo o del uso aberrante de opioides, es decir, el riesgo que esos pacientes hagan un uso inadecuado y algunos de ellos incluso llegar a la posibilidad de desarrollar un trastorno de adicción. Y finalmente no olvidar que los pacientes con dolor crónico y específicamente los pacientes con cáncer siempre tienen síntomas afectivos que son, digamos, es fundamental tratar adecuadamente los síntomas afectivos, específicamente los síntomas de depresión y ansiedad, porque está claramente descrito que si no se tratan de manera adecuada estos síntomas, el dolor crónico va a persistir y se va a perpetuar. Entonces es obligatorio siempre detectar y hacer un tamizaje adecuado de síntomas o la presencia de ansiedad y de síntomas depresivos en los pacientes oncológicos. Ahora, ¿por qué el dolor por cáncer sigue estando subdiagnosticado, subtratado y por qué esto hace que los pacientes no tengan una calidad de vida razonable? Hay muchas razones. Una de ellas es la falta de conocimiento, ¿sí? O sea, no recibimos, y esto es una cosa, una falencia que tienen todas las escuelas y todos los pregrados, digamos, no solamente de medicina, sino todo lo que tiene que ver las carreras asociadas a la salud. O sea, no se nos enseña adecuadamente esto, no se nos enseña adecuadamente el tratamiento del dolor, no tenemos contacto con los pacientes con enfermedades avanzadas, no tenemos contacto con los pacientes paliativos, y eso pues por supuesto se ve, eso es una consecuencia. Dos, porque subestimamos el dolor. A veces nos dedicamos a estar más pendientes de otras cosas, pero no evaluamos adecuadamente la intensidad del dolor, no le preguntamos a los pacientes dónde les duele, cuáles son las características del dolor, qué medicamentos están tomando, qué cosas exacerban el dolor, qué cosas lo alivian, etcétera. Todavía, digamos, y este es un tema interesante, existen prejuicios y miedo al uso de opioides. Digamos que hasta hace 15 o 20 años eso era más que todo asociado al desconocimiento y al miedo que teníamos los médicos a generar, digamos, adicción o a que los pacientes tuvieran una depresión respiratoria, por ejemplo. Hoy en día sabemos que evidentemente hay una problemática y ustedes la conocen todos, eso ha sido muy nombrado en todas partes, empezando por la televisión, con la cantidad de series que uno ve donde digamos, se muestra la problemática asociada al uso de opioides y a la cantidad de pacientes adictos. Entonces, hoy en día hay que conservar un equilibrio muy importante para saber realmente qué pacientes se benefician de opioides y qué pacientes no se benefician. Es una realidad que la gran mayoría de los pacientes tienen una pobre adherencia al tratamiento analgésico por muchas razones, por los efectos secundarios, también por el miedo de los pacientes al uso de medicamentos opioides, porque están tomando muchos medicamentos, entonces no quieren tomar un medicamento adicional. Y finalmente, el desconocimiento de las consecuencias del dolor, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la adherencia de ese paciente al tratamiento oncológico, que eso también es muy importante. Un paciente que se hospitaliza porque tiene mal control de dolor,
no puede asistir adecuadamente a su tratamiento de quimioterapia. Un paciente que no logra salir de su casa porque no se puede mover, porque le duele, pues no puede ir a cumplir sus sesiones de radioterapia. Y un paciente que está quieto, que no se mueve porque tiene dolor, pues puede hacer complicaciones asociadas a la quietud, como ya lo mencioné, y esto puede demorar o hacer que el tratamiento oncológico tenga que diferirse cuando el paciente se recupere de las complicaciones. Digamos que las guías para el manejo del dolor por cáncer nacen de una cosa que seguramente ustedes han oído, que es la famosa escalera analgésica. Para los que no lo han oído, la escalera analgésica es una guía que se publicó ya hace muchos años, en el año 1986, que era una guía que publicó la Organización Mundial de la Salud y que estaba dirigida para personal de atención primaria, buscando que el dolor por cáncer fuera evaluado en estos 3 escalones, y básicamente se hizo una guía que era muy enfocada al tratamiento farmacológico. Entonces la escalera analgésica original o inicial cuenta con 3 escalones. El escalón 1 son aquellos pacientes que tienen dolor leve, el escalón 2 es aquellos pacientes que tienen dolor moderado, y el escalón 3 son aquellos pacientes que tienen dolor severo. En ese momento, estoy hablando de hace más de 30 años, lo que se recomendaba era aquellos pacientes que tengan dolor leve deben usar medicamentos no opioides, como son analgésicos como tipo acetaminofén, dipirona y antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes que tienen dolor de intensidad moderada deberían usar en ese momento lo que se conoce como los opioides débiles, donde podrían entrar, y más adelante lo discutimos bien, la hidrocodona, la codeína, el tramadol. Y los pacientes que tienen dolor de intensidad severa deberían usar opioides potentes, de los cuales tenemos disponibles en nuestro país la hidromorfona, la morfina, la metadona, la oxicodona, la buprenorfina, el fentanil. Adicionalmente, se decía en esa recomendación que idealmente los pacientes que tuvieran habilitada la vía oral, es decir, que no tuvieran ningún trastorno digestivo o que su enfermedad oncológica no impidiera que los pacientes pues deglutieran o tragaran, los medicamentos idealmente deberían ser dados por vía oral, deberían ser dados por horario, es decir, no a necesidad, sino cada 6 o cada 4 horas o cada 8 horas, dependiendo de la vida media de cada medicamento. Eso era básicamente lo que decía la escalera analgésica, que como les digo es una publicación muy antigua, y uno no podría decir que esta escalera se mantiene vigente hoy después de 38 años. Habrá cosas que se mantienen vigentes y claramente otras que hemos actualizado y que han cambiado de manera, digamos, significativa en los últimos años. Y hoy en día, pues, se propone un enfoque mucho más, digamos, integrativo, multidimensional, donde si bien se mantienen los 3 escalones iniciales con los medicamentos, hay, digamos, otra cantidad de cosas que se han venido sumando al manejo integral del dolor oncológico. Todo lo que tiene que ver con las terapias no farmacológicas, donde está la rehabilitación física, el apoyo psicológico, y lo que tiene que ver con el desarrollo de los procedimientos invasivos en dolor, es decir, los famosos bloqueos que se le llaman, digamos, de manera cotidiana, así que son, digamos, el nombre correcto para anunciarlo son los procedimientos analgésicos invasivos, y que esto tiene que ir claramente dentro de una terapia integrativa, una terapia médica integrativa que incluye, además de los medicamentos opioides, todo lo que tiene que ver con los medicamentos coadyuvantes en el manejo del dolor por cáncer, donde hay una lista gigante de medicamentos que ya más adelante vamos a mencionar. Entonces, digamos que ese sería como el enfoque actual. Y por otro lado, pues la escalera no es una camisa de fuerza. Habrá pacientes que requieran un medicamento, digamos un opioide potente de manera inicial, sin haber tenido que pasar por los otros escalones. Habrá pacientes que durante el curso de la enfermedad probablemente no requieran muchos medicamentos opioides, pero sí medicamentos neuromoduladores. Habrá pacientes que se beneficien de entrada de algún procedimiento invasivo analgésico. En fin, digamos que hay muchas alternativas y por eso es que es tan importante individualizar cada terapia. Con todo esto de la pandemia opioide y de todo lo que ustedes han visto que está sucediendo en Estados Unidos y la gran cantidad de pacientes que están expuestos a tratamientos con estos medicamentos a largo plazo sin tener mucha indicación, específicamente hablando de los pacientes con dolor crónico no oncológico, pues surge la pregunta, que pues sigue siendo válida, de si los opioides potentes siguen siendo los medicamentos de primera línea en el tratamiento del dolor por cáncer. Ya lo vamos a mirar
en el transcurso de la presentación, pero para adelantarles un poco, en principio yo diría que sí, que siguen siendo los medicamentos de elección. Dos, se puede uno preguntar cuál es el papel de los opioides, entre comillas, débiles, donde podríamos tener la codeína, la hidrocodona y el tramadol. Más adelante lo miramos. Y tres, aparece un nuevo grupo, o unos grupos, un grupo de medicamentos que se han llamado como los analgésicos potentes atípicos, que son un grupo de medicamentos donde podríamos incluir eh, el tapentadol, por ejemplo, la buprenorfina, que son medicamentos que si bien se comportan desde el punto de vista clínico como opioides potentes, son medicamentos que por su mecanismo de acción se convierten en medicamentos atípicos, razón por la cual se han llamado analgésicos potentes atípicos, potentes en el sentido que tienen la misma potencia que los opioides potentes, y atípicos porque sus mecanismos de acción no son exclusivamente mecanismos de acción opioides, sino que tienen otros tipos de mecanismos de acción que, entre otras cosas, contribuyen a que haya menos efectos secundarios y, de alguna manera, también menos riesgo de complicaciones graves, como puede ser los trastornos de adicción asociados al uso de opioides. La otra pregunta, o lo otro que es siempre tema de discusión, es cuál es el papel de los medicamentos llamados neuromoduladores en el manejo del dolor por cáncer. En algún momento se llamó medicamentos neuromoduladores o medicamentos coadyuvantes a aquellos medicamentos que no pertenecían o que no eran medicamentos opioides. Es decir, dado que el tratamiento inicial, las recomendaciones iniciales de la escalera analgésica decían que los medicamentos de primera línea en el manejo del dolor por cáncer eran los opioides, los medicamentos coadyuvantes, digamos, eran aquellos que eran medicamentos no opioides. Hoy en día, digamos, dentro de esos medicamentos están los famosos neuromoduladores, porque, digamos, no tienen una respuesta analgésica de manera inmediata, sino lo que hacen es modular la respuesta dolorosa a largo plazo. Y aquí aparece el tema que va pegado de la mano de esto del dolor oncológico neuropático. ¿Esto por qué es tan importante? Porque se ha visto que aquellos pacientes con cáncer que tienen predominio de dolor neuropático son pacientes que van a tener una peor respuesta al tratamiento analgésico y son pacientes que van a tener una mayor calidad, mayor compromiso de su calidad de vida, y clásicamente son pacientes que tienen mayor eh, porcentaje de trastornos de depresión y ansiedad asociados al dolor. Entonces, específicamente en Colombia, ¿cómo podríamos decir que nos afecta la pandemia opioide? Mejor dicho, ¿nos afecta la pandemia opioide? La respuesta es, desde mi punto de vista, creo que sí, pero nos afecta de forma distinta y hay que mirarlo, digamos, desde dos puntos de vista diferentes. Uno, porque creo que Colombia es un país que todavía tiene, digamos, las dificultades de la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro medio con nuestros pacientes? Eh, y me imagino que todos los estudiantes que están conectados, que han salido de la Fundación Santa Fe y han ido a otros hospitales, digamos, donde hay menores recursos y donde hay unas problemáticas sociales distintas a las que uno ve en la Fundación Santa Fe, se han dado cuenta que la problemática de los pacientes para acceder a medicamentos, para acceder a atención médica de calidad de manera temprana, específicamente hablando en este caso del manejo del dolor, pues es muy deficiente. O sea, todavía en nuestra población todavía es un problema el acceso temprano a médicos especialistas en manejo del dolor, todavía es un problema que los pacientes accedan tempranamente al uso de medicamentos, digamos, como los opioides potentes para el manejo del dolor por cáncer. Yo no pensaría que uno pueda decir que en Colombia está pasando lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Creo que son dos sociedades distintas, dos poblaciones diferentes, con dos sistemas de salud completamente distintos y con problemáticas distintas. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos una problemática de, digamos, de uso inadecuado de opioides y que no debamos mantenernos alertas, digamos, y tomar todas las precauciones para hacer un adecuado tamizaje y evitar que los pacientes que tienen riesgo de adicción a opioides, pues hagan finalmente un trastorno por abuso de opioides o un uso no médico de opioides. Y otra cosa que es muy taquillera en nuestro medio y que desafortunadamente pues ha tenido un protagonismo desde el punto de vista comercial muy importante es el cannabis medicinal. Y el papel que tiene el cannabis medicinal en el manejo del dolor por cáncer. Seguramente ustedes han leído, han visto, han oído, no solamente en libros o en artículos, digamos, propiamente en literatura médica, sino en la televisión, en series, etcétera,
pues el impulso que se le está intentando dar al cannabis medicinal específicamente para el manejo del dolor oncológico, pero que cuando uno mira realmente la evidencia, lo que está publicado, desafortunadamente pues no es tan sólido como quisiéramos, ni el impacto que tiene el cannabis medicinal es tan sólido. Entonces, hasta ahí como un recuento de lo que ha pasado en los últimos años, cómo se han venido modificando las recomendaciones iniciales, cuál es la realidad de nuestro medio, qué cosas compartimos o qué problemáticas tenemos digamos, con los Estados Unidos o con los países desarrollados, pero sí quiero dejar claro que la pandemia opioide es una problemática particular de los Estados Unidos. Puede que en otros países como Canadá haya alguna algo que compartan con los Estados Unidos, pero no es ni de lejos la problemática que tienen específicamente que tiene este país. Entonces, lo otro que es importante entender es que el paciente con cáncer pasa por diferentes momentos o por diferentes escenarios durante el transcurso de su enfermedad. Entonces, no olviden que todos los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, que pretenden extirpar un tumor, son procedimientos quirúrgicos dolorosos. Sí, son procedimientos quirúrgicos grandes, muchos de ellos, por ejemplo, con amputaciones de extremidades o con mastectomías radicales, toracotomías, todas esas cirugías son cirugías grandes que tienen un alto riesgo de que los pacientes puedan desarrollar un dolor crónico postquirúrgico. Dos, los tratamientos oncológicos en general pueden ser dolorosos. O sea, la quimioterapia puede dejar secuelas dolorosas, la radioterapia puede dejar secuelas dolorosas, la cirugía, que ya lo mencioné. Entonces, por esa razón, también es importante entender que una cosa es el paciente que tiene dolor postquirúrgico, otra cosa es el paciente que tiene un dolor relacionado con el tratamiento del cáncer. Y esto va a ser distinto a aquellos pacientes que progresan y que hacen enfermedad metastásica, por ejemplo. Tal vez lo más frecuente y lo más complicado de manejar es la enfermedad ósea metastásica, por ejemplo, que tiene unas características que hacen que el dolor sea de difícil manejo porque pues hay dificultad para la movilidad de los pacientes, etcétera. Y eso es distinto también al paciente que está con dolor y que se encuentra al final de la vida, que tiene también unas características particulares. ¿Cuáles características? Pues la gran mayoría de los pacientes en fin de vida, como ustedes se imaginarán, no tienen, por ejemplo, vía oral. Entonces ya en esos pacientes de entrada se requiere un manejo distinto con medicamentos por vía parenteral, por vía subcutánea, por vía intratecal, por vía peridural, en infusiones continuas, etc. Y aquí en la diapositiva les muestro cómo aparece un grupo, digamos, de pacientes muy importante, que son los pacientes llamados largos o digamos que tienen una larga sobrevida, y los pacientes sobrevivientes de cáncer. O sea, el tratamiento del cáncer ha avanzado tanto que uno podría decir que hoy en día un porcentaje que puede llegar al 40% de los pacientes se curan de la enfermedad o viven largo tiempo con la enfermedad. Entonces, esos pacientes se convierten en un problema adicional o en un reto, digamos, más que un problema adicional, porque esos pacientes tienen o necesariamente tienen que tener un enfoque distinto para el manejo del dolor. O sea, no es igual el enfoque que yo le voy a dar a un paciente que tiene un dolor postquirúrgico, a un paciente que tiene un dolor porque tiene metástasis óseas, a un paciente que es un sobreviviente de cáncer y que tiene secuelas, por ejemplo, del tratamiento oncológico. Ya más adelante vamos a mirar. De esto, como les digo, hay pues mucha literatura y hay, digamos, mucho interés en los últimos años con respecto a esto, y lo que tenemos claro hoy en día es que muy seguramente un paciente con dolor crónico sobreviviente de cáncer es un paciente que va a requerir un manejo o un enfoque que va a ser distinto al del manejo del dolor por cáncer, diga, entre comillas, convencional, específicamente hablando del uso de opioides potentes. Entonces, si yo no tengo ninguna duda que un paciente que tiene una fractura patológica del fémur por un cáncer de próstata, no tengo duda que el manejo de elección para esos pacientes son los opioides potentes. Probablemente en el paciente con dolor crónico y que es un sobreviviente de cáncer, en esos pacientes probablemente ya el uso de opioides potentes no va a ser la primera línea, y muy por el contrario, tendríamos que pensar muy bien a qué pacientes le vamos a dar realmente o vamos a exponerlo a un opioide potente a largo plazo. Ahora, por qué duele el cáncer? Es decir, ¿por qué duele el dolor? ¿Cuáles son las fuentes de dolor asociados al tratamiento del cáncer? Ustedes lo ven ahí. La quimioterapia, tal vez la fuente de dolor más importante es la famosa
polineuropatía inducida por quimioterapia. Hay muchos medicamentos que generan polineuropatía dolorosa, como son los taxanos, como el paclitaxel, como es la vincristina, el cisplatino, o todo el grupo de los platinos, la talidomida, el bortezomib, una cantidad de medicamentos. Dos, la radioterapia puede dejar secuelas dolorosas, puede producir neuropatías, plejopatías, mielopatías y puede producir complicaciones agudas como la enteritis, la proctitis, la cistitis que generan mucho dolor. Y ya lo había mencionado anteriormente, todos los procedimientos o los tratamientos quirúrgicos oncológicos, al ser cirugías grandes, pues tienen alto riesgo también de que los pacientes tengan un dolor crónico posterior a la cirugía. Aquí tal vez una cosa importante es no olvidar que uno de los factores de riesgo para que un paciente haga un dolor crónico después de una cirugía de cáncer es precisamente el inadecuado manejo del dolor agudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel paciente que ha sufrido o que ha tenido dolor no controlado antes de la cirugía, durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato, es un paciente que va a tener mayor riesgo de hacer dolor crónico y de tener secuelas dolorosas post-mastectomía, post-amputación de una extremidad, post-toracotomía y en las cirugías de cabeza y cuello que también generalmente son muy grandes y dolorosas. Y ahí, digamos, dentro de este grupo de dolor aparece el dolor neuropático en cáncer, que como ya les mencioné, es importante porque tiene algunas características que lo hacen tener, digamos, una menor respuesta al tratamiento analgésico convencional, donde hay una gran cantidad de etiologías, como ustedes ven en la diapositiva, que pueden generar dolor neuropático oncológico. Ahora, a medida que hemos logrado entender más la fisiología, a medida que hemos logrado tener un seguimiento más largo de los pacientes con cáncer, porque viven más tiempo, pues hemos podido establecer, digamos, claramente los modelos de dolor por cáncer. Pues hay un modelo que es el dolor óseo, asociado a, digamos, el dolor óseo metastásico. Aquí aparece el dolor de la neuropatía inducida por quimioterapia y no se les olvida que puede haber pacientes que pueden tener fuentes dolorosas que si bien no son una causa directa del cáncer, sí pueden ser una consecuencia, como podría ser en este caso la neuralgia posherpética, porque no olvidemos que el paciente oncológico, al estar inmunosuprimido, al usar medicamentos que producen inmunosupresión, algunos de ellos estar expuestos a corticoides, digamos, en altas dosis por mucho tiempo, tienen factores de riesgo para desarrollar entidades que generan dolor crónico, como podría ser la neuralgia posherpética. Hasta ahí todo claro, se está entendiendo bien, se ve bien, las diapositivas son claras. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, hay digamos, diferentes tipos de tumores y hay tumores que claramente producen más dolor. Si uno siempre oye que hay algunos tipos de cáncer que son más dolorosos que otros, entre ellos están todos los tumores de cabeza y cuello, los tumores gastrointestinales, específicamente los tumores como el cáncer de páncreas, tal vez es de los que más dolor generan, y obviamente de ahí para adelante habrá que individualizar cada caso de acuerdo al tratamiento quirúrgico, de acuerdo si ha estado expuesto o no a tratamientos de quimioterapia, si ha estado expuesto o no a tratamientos de radioterapia, pues habrá que mirar cuáles son aquellos pacientes que tienen una o varias fuentes de dolor. En la gran mayoría de los pacientes con cáncer, uno va a encontrar diferentes fuentes de dolor. Y detrás de eso, pues encontramos los mecanismos fisiopatológicos que también hemos venido conociendo cada vez más de las razones por las cuales el cáncer genera dolor, que tienen que ver con una interacción que hay entre las células tumorales, como tal, y el sistema inmune, y el daño que se produce a los nervios periféricos que producen liberación de sustancias, alteraciones en los neurotransmisores que van a modificar la nocicepción o la transmisión dolorosa, dependiendo de cuál sea el caso. Tal vez el modelo que más se ha estudiado, el modelo que más se conoce, el modelo donde tenemos, digamos, más conocimiento y que nos permite intervenir de una manera más adecuada, es el modelo de la enfermedad ósea metastásica, donde ustedes ven que hay una clara interacción, digamos, una cantidad, un círculo vicioso que se establece entre la célula tumoral, el estroma, digamos, o los tejidos afectados, en este caso el hueso, y la interacción que esto produce con el sistema inmune, con toda la liberación de, digamos, sustancias
proinflamatorias, sustancias pronociceptivas, como pueden ser la histamina, la sustancia P, las prostaglandinas, el factor de crecimiento nervioso, etc. Por esa razón, digamos, hay hoy en día disponibles bastantes alternativas para aliviar el dolor y tratar de atacar, digámoslo así, de una manera más integral el dolor óseo. También es importante entender que hay unos factores de riesgo establecidos que no solamente van a depender del tumor, sino que van a depender del paciente, de la condición clínica previa a enfermarse, de las características psicológicas de cada paciente, del entorno de cada paciente, de su exposición previa a medicamentos opioides o a otro tipo de medicamentos o sustancias como pueden ser el alcohol o las benzodiazepinas, que van a influir o que van a determinar, digamos cuáles pacientes van a tener primero una mayor intensidad de dolor y dos, una mejor o peor respuesta al tratamiento analgésico. Desde el punto de vista clínico, por ejemplo, es relativamente fácil cuando uno se enfrenta o va a ver un paciente que tiene dolor por cáncer, uno, digamos, con una adecuada historia clínica podría darse una idea de cuáles son las fuentes de dolor que predominan y clasificar el dolor en estos grupos. El dolor nociceptivo, como ustedes recuerdan, es un dolor que se origina pues, en las estructuras somáticas, en los tejidos blandos. El dolor visceral, que se origina en las vísceras, que pueden ser vísceras huecas o vísceras sólidas. El dolor neuropático, que ya lo hemos mencionado durante el transcurso de la charla. Y una cosa que es muy importante es el famoso dolor irruptivo, ¿sí? ¿Qué es dolor irruptivo? Es aquel dolor que se presenta bien sea asociado a alguna, digamos, alguna cosa, algún episodio en particular, como puede ser la movilización, el traslado del paciente, una curación de una úlcera de presión, o hay otro tipo de dolor que es espontáneo, digamos, y que no es prevenible, y es aquel paciente que está, digamos, relativamente tranquilo y que tiene un ataque de dolor que clásicamente es súbito, de una intensidad severa y de segundos o pocos minutos de duración. Ahora, si a esto, digamos, le queremos meter, digamos, una mayor complejidad, creo que vale la pena también entender qué es lo que está pasando con los pacientes nuestros en la actualidad. Entonces, el fenómeno del envejecimiento poblacional, que ya es pues, un hecho, digamos, contundente, que no tiene vuelta atrás, pues ha hecho que los pacientes que veamos hoy en día, y aquí pues obviamente me salgo del cáncer también, todos los pacientes en medicina interna que vemos son pacientes que tienen unas características comunes. La gran mayoría de pacientes son son pacientes ancianos, digamos. Dos, son pacientes que tienen más de una enfermedad, es decir, son pacientes con pluripatología o con multimorbilidad. Son pacientes que son polimedicados y eso hace que la complejidad al momento de evaluarlo, la dificultad al momento de prescribir medicamentos buscando que no haya efectos secundarios, que no haya interacciones medicamentosas, pues esa dificultad va a ser cada vez mayor. Ese es el tipo de paciente que estamos viendo hoy en día. O sea, es muy raro encontrar un paciente que tenga una sola enfermedad o un solo síntoma. La gran mayoría de pacientes que vemos hospitalizados en los servicios de medicina interna son pacientes ancianos, polimedicados, con multimorbilidad, muchos de ellos con perfil de fragilidad y con riesgo de interacciones de los medicamentos al estar polimedicados. Entonces, eso nos lleva, digamos, a ver esta escalera analgésica mucho más compleja, mucho más completa, entendiendo que no solamente incluye medicamentos opioides o medicamentos no opioides, sino que están incluidos otro gran grupo de medicamentos diferentes y que están incluidos además otro gran grupo de intervenciones distintas al tratamiento farmacológico, como puede ser la radioterapia, los procedimientos invasivos, la terapia de rehabilitación, la musicoterapia, el apoyo psicológico, etcétera, la identificación temprana de síntomas que nos puedan empeorar la percepción y el manejo del dolor, como la ansiedad, la depresión, la demencia, etcétera, cosas que ya he mencionado. Y simplemente hago referencia acá a lo que les había mencionado al principio de la charla del famoso escalón 2 de la escalera analgésica y de los llamados medicamentos opioides débiles. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque de pronto ustedes están familiarizados con medicamentos como el tramadol, la codeína, la hidrocodona. Muchos autores, digamos,
proponen que si uno va a usar un medicamento como la codeína, por ejemplo, que es un medicamento que en general hoy en día no está recomendado para el manejo del dolor, porque la codeína es una prodroga, finalmente se convierte en morfina y solamente un 10% del total se convierte en morfina. Entonces hay autores que plantean la opción, digamos, de decir, bueno, si usted le va a dar codeína a un paciente, ¿por qué mejor no le da morfina en dosis bajas? Eso, digamos, es una realidad y por esa razón hay algunos autores que proponen que el escalón 2 debería desaparecer. El tramadol, por ejemplo, es un medicamento que es considerado un medicamento opioide atípico, es decir, tiene unos mecanismos de acción distintos a los mecanismos de acción opioides convencionales. Incluso muchos dicen que sus mecanismos de acción son más parecidos a otro grupo de medicamentos más que a los opioides. Y la hidrocodona, que en nuestro país se consigue únicamente asociada al acetaminofén, igual que la codeína, es un medicamento que también es una prodroga, pero que tiene menos metabolitos activos y que en algunos estudios ha mostrado una eficacia similar, digamos, en cuanto a la potencia, perdón, más que eficacia, a la morfina. Entonces, digamos, para algunos autores la hidrocodona es un medicamento 3 veces menos potente que la morfina y para otros autores la morfina y la hidrocodona son medicamentos equivalentes. Dentro de los coadyuvantes en el manejo del dolor por cáncer, pues hay muchos grupos de medicamentos, dentro de ellos están los antidepresivos, específicamente los antidepresivos tricíclicos, que ustedes recuerdan que siguen siendo los medicamentos de elección o los medicamentos que tienen mejor evidencia en el manejo del dolor neuropático, específicamente la amitriptilina, digamos, con unas consideraciones especiales. Lo que limita el uso de los tricíclicos o de la amitriptilina específicamente en el manejo del dolor oncológico, unos es el perfil de seguridad. No se les olvide que esos medicamentos pueden producir hipotensión postural, estreñimiento, bloqueos, trastornos de la conducción auriculoventricular, prolongación del QT. Entonces, por esa razón no son medicamentos que veamos con tanta frecuencia en el paciente oncológico, que como ya lo he mencionado, son pacientes que por sus características seguramente van a tener contraindicación para el uso de antidepresivos tricíclicos. Por esa razón, en los últimos años hay un antidepresivo que no es tricíclico, que pertenece a otro grupo de los antidepresivos, que es la duloxetina, que es un antidepresivo que inicialmente tiene su gran cantidad o la gran cantidad de estudios en dolor neuropático asociado a neuropatía diabética y que con el tiempo se ha venido convirtiendo tal vez en el medicamento de primera línea para el manejo de la neuropatía inducida por quimioterapia. Los medicamentos como el gabapentin o la pregabalina, que en conjunto se llaman los gabapentinoides, digamos, siguen siendo medicamentos de primera línea en el manejo del dolor neuropático. Y hay otro tipo de medicamentos que usamos de diferente forma durante todo el transcurso de la enfermedad, como son los esteroides, los parches de lidocaína, las infusiones de ketamina, las infusiones de lidocaína, los bifosfonatos, que tienen, a pesar de que no tienen un efecto analgésico directo, participan, digamos, en el tratamiento integral de los pacientes con dolor crónico oncológico. Ahora, la gran mayoría de estos medicamentos neuromoduladores o coadyuvantes tienen sus mayores fortalezas o la mayor cantidad de estudios se han hecho inicialmente en el manejo del dolor crónico no oncológico, específicamente del dolor neuropático, y con el tiempo se han ido integrando al manejo del dolor por cáncer sin que la evidencia, digamos, sea tan robusta o soporte su uso, digamos, de una manera tan clara como quisiéramos, porque los usamos todo el tiempo y muy frecuentemente combinados con los medicamentos opioides potentes de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Lo otro que es interesante recordar, digamos, entender es que en general los opioides potentes son todos igualmente eficaces para el manejo del dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es mejor? ¿La morfina o la hidromorfona o la oxicodona o la metadona o el fentanil? Digamos, no hay un medicamento mejor que otro o superior al otro en cuanto a la eficacia analgésica. Todos los opioides potentes en general son igualmente eficaces. Lo que va a cambiar, pues obviamente es la biodisponibilidad del medicamento, la disponibilidad que tengamos en el sitio donde trabajemos, la forma de administración, la vida media, la presencia o no de metabolitos, la seguridad que tienen algunos más que otros en el paciente con falla renal o falla hepática, etcétera, pero no más allá, digamos, de esas características en cuanto a la eficacia analgésica, todos son igualmente eficaces.
de esta diapositiva muy importante, cada vez menos usada, ojalá que no la usáramos nunca. No olvidemos que la meperidina es un medicamento prácticamente proscrito o prohibido en el manejo del dolor oncológico. Es un medicamento que tiene, digamos, unas particularidades que hacen que tenga metabolitos que se acumulan específicamente en el paciente anciano o en el paciente con falla renal, que baja el umbral convulsivo y que hoy en día, digamos, como ustedes lo ven en la diapositiva, es un medicamento que no está recomendado, digamos, bajo ninguna circunstancia en el tratamiento del dolor oncológico. Para entender un poco más el concepto de las dosis equianalgésicas, no se les olvide que la morfina que más se estudió es el medicamento contra el que se comparan todo el resto de los medicamentos, es el medicamento de más fácil adquisición en general, es un medicamento que se puede administrar por diferentes vías, oral, venosa, subcutánea, intratecal, peridural, etcétera. Y contra ese medicamento se comparan los otros opioides y de ahí sale lo que es la famosa relación o las tablas equianalgésicas, que no es otra cosa distinta a entender que hay opioides que son más o menos potentes que otros, pero no ni más ni menos eficaces, son dos cosas distintas. O sea, uno podría decir que el fentanil o que la hidromorfona son más potentes que la morfina, más potentes, pero no más eficaces. Entonces, en eso consiste, o a veces se le denomina las dosis equianalgésicas, que son importantes al momento de realizar una estrategia que también es pues, frecuentemente aplicada, que es la famosa rotación de opioides, que quiere decir cuando vamos a cambiar un opioide por otro por diferentes razones, ¿cómo calculamos? Si yo tengo un paciente que está consumiendo, por dar un ejemplo, 10 miligramos de morfina oral cada 4 horas y lo quiero rotar o cambiar de opioide a oxicodona, a metadona, a buprenorfina, pues lo que tengo que hacer es encontrar la relación equianalgésica para saber cuál es la dosis que le voy a dar del nuevo medicamento. En cuanto a la metadona, digamos, no sé si la han oído nombrar alguna vez, es un medicamento que, digamos, clásicamente ha estado un poco estigmatizada porque es el medicamento, digamos, que se usa de forma sustitutiva para el tratamiento de los pacientes adictos a los opioides, pero que como analgésico opioide es extremadamente útil en el manejo del dolor oncológico. Por eso, digamos, no es infrecuente que nosotros tengamos pacientes que están usando metadona para el manejo del dolor. Digamos que es un medicamento que tiene unas características particulares, que tiene unos mecanismos de acción distintos, que tiene unas interacciones también particulares y que específicamente tiene un efecto que hay que tener en cuenta, que es el riesgo de la prolongación del QT. Por esta razón, pues estará contraindicado en aquellos pacientes que tengan QT prolongado o que tengan factores de riesgo para desarrollar prolongación del QT. Vamos, se los digo más que todo como cultura general, no es un medicamento que uno utilice de primera línea y es un medicamento que uno debería utilizar cuando tiene cierto entrenamiento en el manejo del dolor de estos pacientes. Adicionalmente, pues se han identificado con todo esto de la pandemia opioide y de las muertes asociadas a los opioides y el riesgo de depresión respiratoria, etcétera, se han identificado unos grupos de pacientes, digamos, o unas características particulares que ponen en riesgo a los pacientes de hacer efectos secundarios graves, como puede ser la depresión respiratoria. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos que tienen consumos altos de opioides, es decir, un consumo mayor a 90 miligramos de morfina oral en 24 horas o su equivalente en otro opioide. Aquellos pacientes que usen concomitantemente benzodiazepinas o aquellos pacientes que usen concomitantemente gabapentinoides como pregabalina y gabapentin, específicamente en altas dosis, pacientes obesos, pacientes con apnea del sueño, pacientes que usen CPAP, pacientes que tengan EPOC, pacientes que tengan hipoventilación alveolar, son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer depresión respiratoria. Eso no constituye una contraindicación absoluta para el uso de opioides, pero sí una precaución para identificar de manera temprana y realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a la condición clínica de cada paciente. Entonces, con todo esto que yo les he mencionado hoy, miremos ahora qué cosas son actuales, qué cosas han cambiado, qué cosas se mantienen, qué nos espera en el futuro, etc. Como les había mencionado al principio, hoy en día el papel que tienen el manejo intervencionista del dolor, digamos, o el manejo
con procedimientos invasivos del dolor, ese protagonismo pues es indiscutible hoy en día. En los últimos 20 años ha habido un desarrollo enorme en el conocimiento y en la forma como se realizan los procedimientos invasivos, hasta el punto hoy en día ser considerados parte integral del manejo del dolor oncológico y no ser dejados como la última opción. Entonces, en la escalera analgésica original, ustedes recuerdan que estaban allá en el escalón número 4, después de haber agotado todos los recursos farmacológicos, pero hoy en día entendemos que los procedimientos invasivos están siempre ahí, deben estar siempre ahí, y no tenemos por qué esperar o no tenemos por qué darle largas a aquellos pacientes que uno claramente identifica, digamos, o que se benefician de un procedimiento invasivo de manera temprana, pues ese procedimiento debe ser ofrecido al paciente y debe ser realizado. En la gran mayoría de pacientes el procedimiento analgésico invasivo no reemplaza el tratamiento farmacológico, sino que finalmente lo que termina haciendo es reduciendo las dosis o el consumo de los medicamentos analgésicos opioides. Y habrá casos en los que hay pacientes, por ejemplo, que tienen un dolor muy localizado, muy puntual, en donde uno puede decir, vea, este paciente de pronto con un procedimiento invasivo dirigido a ese punto o a esa localización, digamos, particular, va a presentar un alivio significativo, y habrá pacientes que incluso no requieran medicamentos analgésicos o, digamos, o estrategias farmacológicas distintas a las empleadas en el procedimiento analgésico invasivo. En cuanto al dolor irruptivo, que es lo que yo mencionaba al principio de la charla, es decir, aquellos pacientes que tienen un dolor que es de corta duración, que es de mucha intensidad, que puede estar asociado a un fenómeno de movilización, por ejemplo, a una curación, o en algunos pacientes es espontáneo, digamos que hay que tener estrategias distintas para aliviar o para abordar esas crisis de dolor irruptivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos en nuestro medio disponibles? Pues el uso de opioides potentes de acción rápida que se puedan administrar por vía parenteral. Pues no es infrecuente que ustedes vean que hay pacientes que tienen un dispositivo que se llama un catéter subcutáneo por el cual se administran medicamentos como la hidromorfona o la morfina o la oxicodona o el fentanil, que son medicamentos de acción rápida y digamos, un inicio de acción muy rápido para tratar de abordar esas crisis de dolor. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es un aspecto importante del manejo del dolor, del manejo integral del paciente con dolor por cáncer, y es una dificultad a la que nos vemos enfrentados con alguna frecuencia, es decir, qué hacer con esos episodios tan intensos que deterioran dramáticamente la calidad de vida de los pacientes. Entonces, con todo esto que he dicho, fíjense cómo la literatura muestra cosas que están a favor, digamos, o que son recomendaciones a favor, recomendaciones en contra, y otras que son recomendaciones, digamos, que no tenemos claridad que sirvan o no. Dentro de las que sirven, pues claramente están la identificación temprana del dolor, la caracterización temprana del dolor, la evaluación adecuada del dolor, la estrategia de la rotación de opioides, el tratamiento del dolor óseo, digamos, de la enfermedad ósea metastásica de manera integral, como puede ser el uso que incluya, por supuesto, el uso de la radioterapia, que es tal vez de las estrategias más eficaces en el control del dolor por cáncer. Y hay algunas estrategias o intervenciones que no se recomiendan, como puede ser ahí el uso de la codeína, como ustedes ven ahí, o el uso de acetaminofén en pacientes que tienen opioides potentes. Digamos que hay como una costumbre, si se puede llamar así, de formular siempre a los pacientes que tienen un opioide potente, además adicionarles acetaminofén, por el concepto, digamos, de la analgesia multimodal o la analgesia balanceada, pero lo que se ha visto es que en aquellos pacientes que usan opioides potentes para el manejo del dolor, la adición del acetaminofén no brinda mayor beneficio o una mejor respuesta al tratamiento analgésico. En cuanto al cannabis medicinal, pues ya lo he mencionado. Esto, digamos, ha sido pues un tema que ha, digamos, desatado mucha controversia, tiene un gran impacto desde el punto de vista publicitario, un gran interés de las personas que producen este producto, digamos, para que sea metido, digamos, o sea, una estrategia fundamental en el manejo del dolor, pero lo que uno puede decir al momento, a la luz de la evidencia actual, es que no hay mucha claridad sobre la eficacia del cannabis medicinal en el manejo del dolor oncológico, tanto así que, pues digamos, estos productos se usan hace muchos años
en Estados Unidos y Canadá para el manejo de las náuseas, por ejemplo, del vómito inducidos por quimioterapia. Son medicamentos que tienen más de 20 años en el mercado para este tipo de uso, pero que en el dolor oncológico, digamos, no tienen un papel protagónico, tanto así que hay una revisión bastante reciente de Cochrane, donde la conclusión es que hay una evidencia de certeza moderada de que los derivados del cannabis medicinal no son efectivos para el manejo del dolor por cáncer y casi que terminan pues como convirtiéndose en una prueba terapéutica en aquellos pacientes que han fracasado, digamos, o que no han respondido adecuadamente a las intervenciones que tenemos para el manejo del dolor. Finalmente, hablar un poco de la pandemia opioide, que como ya les mencioné, creo que es un problema, digamos, muy particular de los Estados Unidos, pero que no hay que olvidar, que no hay que despreciarlo, digamos, ese problema, y hay que extrapolar a nuestro medio las cosas que nos sirven, y yo sí creo que hay que identificar de manera temprana aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar un trastorno de adicción a los opioides, de tener efectos secundarios graves como la depresión respiratoria, o de hacer lo que se denomina hoy en día como el caer en el uso no médico de opioides. Entonces, dentro de los pacientes que tienen dolor, hay un grupo de pacientes que van a beneficiarse de la terapia opioide, y dentro de esos pacientes habrá un grupo muy pequeño o pequeño, pues, que va a hacer uso no médico de opioides, y dentro de ese grupo habrá un grupo pequeño que va a caer en el riesgo de hacer, digamos, un verdadero trastorno por abuso de sustancias, en este caso de opioides. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estar en el punto medio. O sea, no quisiéramos que se nos escaparan pacientes que tienen claramente un riesgo de uso inadecuado y que terminaran haciendo uso inadecuado de opioides, pero tampoco yo quisiera que aquellos pacientes que tienen fuentes claras de dolor, que tienen dolor de intensidad moderada o severo, no pudieran acceder al uso temprano de medicamentos opioides para el alivio del dolor porque tenemos miedo, prejuicios, desconocimiento en cuanto a estos pacientes. ¿Cuál es el mensaje? Estar en el punto medio, reconocer que es una realidad, reconocer que durante muchos años sí estuvo subvalorado ese riesgo que fue, digamos, incluso desconocido o ocultado y que hoy en día es una realidad. Si es cierto que estos medicamentos pueden producir adicción, si es cierto que los pacientes que están expuestos crónicamente a los opioides pueden desarrollar este tipo de fenómenos, pero, como les digo, identificar tempranamente cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo, cuáles no, para darles el mejor tratamiento disponible. Y por supuesto, habrá pacientes que tengan altísimo riesgo de hacer un uso no médico de opioides o hacer un trastorno por abuso de sustancias, pero que además tengan cáncer y que tengan fuentes claras de dolor. Y esos pacientes también tendrán una estrategia farmacológica dirigida. No olvidar simplemente que hay una cantidad de términos que a veces confundimos, entonces a veces hablamos de abuso, de adicción, de dependencia física, de abstinencia, de tolerancia, y todo eso lo mezclamos, digamos, y estigmatizamos a los pacientes de alguna manera. Entonces hay que entender que hay algunos fenómenos que no son exclusivamente del paciente con adicto, hay unos que sí son propios del paciente con adicción, pero que hay pacientes con dolor por cáncer que están expuestos a los opioides y que pueden desarrollar simplemente por una suspensión brusca abstinencia al opioide y que eso no lo convierte en un abusador de opioides. Desde hace muchos años se viene discutiendo, digamos, sobre los pacientes, digamos, que son de difícil manejo, aquellos pacientes que no responden adecuadamente a todas las estrategias que yo he mencionado, y esos factores de riesgo, digamos, están claramente identificados desde hace muchos años. Esta es una publicación que les muestro que es del año 2001, es decir, tiene 23 años de publicado, y desde esa época se hablaba de que aquellos pacientes que tienen predominio de dolor neuropático, que tienen un componente muy importante de dolor irruptivo, que te hacen rápidamente tolerancia, pacientes que tienen trastornos previos de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias psicoactivas, son pacientes que en general van a responder de manera inadecuada al uso, al tratamiento con opioides potentes para el manejo del dolor, y por eso esta identificación temprana de esos factores de riesgo va a hacer que hoy en día podamos tener estrategias dirigidas para que esos pacientes tengan una mejor respuesta al tratamiento. Y también hay muchos fenómenos que explican por qué razón un paciente empieza a tener una respuesta inadecuada al uso de opioides. Esto, digamos, es muy complejo, no me voy a detener ahí,
pero ustedes ven ahí unos grandes escenarios que se pueden presentar y que uno tiene que tener en cuenta al momento de enfrentarse a este grupo de pacientes. Entonces, con esto, vemos cómo el dolor oncológico es muy complejo. Hay una cantidad de factores, digamos, que hoy en día debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor de difícil manejo, que van mucho más allá de los fenómenos nociceptivos y que van mucho más allá del tratamiento puramente farmacológico, que fue lo que propuso la escalera analgésica. Entonces, para concluir, para llevarse a la casa, para que no se les olvide, hoy en día podríamos decir que los opioides potentes son el tratamiento de elección en los pacientes con dolor moderado a severo, que no hay evidencia de superioridad entre uno y otro, que el uso de medicamentos coadyuvantes debe ser individualizado de acuerdo a las características del dolor, al perfil de seguridad de los medicamentos, a las características particulares de cada paciente, de acuerdo al riesgo de interacciones medicamentosas, polimedicación, multimorbilidad, etcétera. Que hoy en día no tenemos una evidencia que nos permita recomendar el uso de cannabis medicinal de rutina en la gran mayoría de los pacientes y que los opioides de acción rápida y ultra rápida siguen siendo los medicamentos de elección para el tratamiento del dolor irruptivo. Entonces, eso era todo lo que tenía para decirles. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas o comentarios, quedó pendiente. Muchas gracias por la charla, doctor. Bueno, con mucho gusto. Gracias, doctor. Yo sí tengo un par de dudas. Eh, me presento con los demás. Mi nombre es Carolina Sotelo, soy residente de medicina interna, rotando en cuidado paliativo. Doctor, tengo duda en cuanto a una de las gráficas que nos presentaba. ¿Cómo hacemos para diferenciar realmente que un paciente pues oncológico tiene dolor versus está generando un síndrome de abstinencia o de adicción a opioides? Porque pues el uso de opioides, como lo explicó el doctor, pues es usado de forma rutinaria, pero pues también uno entra en la disyuntiva por la empatía y el manejo del dolor, entonces uno queda como que a veces es difícil diferenciar. ¿Hay alguna herramienta que de pronto usted conozca que pueda servir para diferenciar? Digamos, más que diferenciar, Carolina, lo que uno tiene que entender es que, claro, como tú lo mencionas, hay unos factores de riesgo establecidos. Cualquier paciente que esté expuesto crónicamente a los opioides tiene un chance, digamos, un riesgo no tan alto de desarrollar un trastorno de adicción, pero los pacientes con cáncer en general hacen una cantidad de fenómenos que no son adicción específicamente y que pueden hacer que no se confundan. Entonces, esos pacientes pueden hacer tolerancia. Ustedes acuérdense que es un fenómeno farmacológico. La tolerancia no es otra cosa que el requerimiento de dosis mayores de medicamentos para lograr el efecto inicial, que se presenta con muchos medicamentos, no únicamente con opioides. Esos pacientes pueden hacer abstinencia sin que eso implique un factor de riesgo, digamos, o que eso sea una manifestación de adicción. La abstinencia es un fenómeno que se produce al suspender bruscamente un medicamento. Y hay una tercera cosa que no mencioné, que los pacientes con cáncer también hacen muy frecuentemente, que es lo que se llama la compensación química o la compensación farmacológica, que es un fenómeno que tiene que ver con el uso de medicamentos opioides buscando el alivio de síntomas diferentes al dolor. Entonces, saber qué es lo que más predomina en el paciente, que si lo que tienen es compensación química, si lo que tienen es tolerancia, es muy difícil de saber, pero sí hay algunas herramientas y sobre todo hay algunos factores de riesgo que ya mencioné en la charla que te permiten identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo eventual de hacer un trastorno de adicción y en esos pacientes tener unas estrategias farmacológicas dirigidas. Pero ya como vas a estar conmigo todo este mes, vas a aprender esto perfectamente bien. Ah, bueno, doc. Vale, muchas gracias. Lo otro que iba a mencionar es que el cannabis con inmunoterapia en pacientes oncológicos creo que no, o sea, esos pacientes oncológicos que están con inmuno o sea, eso lo leí en algún lado, pero no recuerdo bien por qué o cuál es la causa por la cual está como contraindicado el uso de cannabinoides Pues, en esos pacientes que re- tienen inmuno. Sí, realmente el sistema endocannabinoide que existe, digamos, en el cuerpo, por supuesto, que tiene claramente identificados los receptores, hay dos grandes grupos de receptores de cannabis, digamos, están sobre todo en el sistema inmune. Y como la inmunoterapia, valga la redundancia, hace su efecto
activando el sistema inmune. Digamos que por esa razón, digamos, no hay una contraindicación absoluta, pero en lo posible, digamos, es preferible no usar medicamentos que eventualmente puedan interferir con la acción de la inmunoterapia. Ah, por el mecanismo de acción. Listo, doc, vale, muchas gracias. Esas eran todas Bueno, con mis gusto. dudas. Bueno, niños, ¿no más preguntas? Hola, doctor. Pues yo soy Valeria López, bueno, fellow de hematoncología, y yo creo que es importante, a pesar de la bulla que tengo al lado, importante recalcar que uno a veces ve la enfermedad y no ve los síntomas, y a veces sabe manejar la enfermedad y no ver los síntomas, que es lo que hablamos con la presidenta de medicina interna, que la idea es ver los síntomas para poder manejarlos independientemente con la enfermedad. Porque muchas veces nos enfocamos en cuál es la causa y no cómo manejamos los síntomas mientras tanto. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el manejo integral del paciente oncológico debe ser, pues, obviamente, tratar la enfermedad, pero siempre estar muy atento a los síntomas del paciente, porque una cosa son los síntomas, lo que al paciente le molesta, y otra cosa es lo que el médico ve de la enfermedad. Y a veces esas cosas pueden ir en contravía. O sea, al paciente le preocupa una cosa y al médico le preocupa otra. Entonces, parte del manejo integral de todo paciente oncológico incluye la evaluación de los síntomas. Estamos hablando esta noche de dolor, pero no se les olvide que puede haber otros síntomas diferentes al dolor que también son importantes y que impactan también de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, doctor. De verdad, pocas veces, sobre todo yo desde mi fellow de medicina interna, Fundación Valle del Lili, he recibido una charla tan enfocada a este tema. Gracias, Walter. Bueno, listo. Entonces quedo pendiente, Nicole, de que cuadremos las siguientes presentaciones. Espero que les haya servido.